Buenas tardes a todos. En este video vamos a ejemplificar un estudio de proceso o prueba diagnóstica y también vamos a abordar una pregunta de investigación que puede ser resuelta a partir de diferentes diseños, de acuerdo al enfoque metodológico. El primer ejemplo que revisaremos es un estudio de prueba diagnóstica, en el que un grupo de investigadores querían evaluar cuál era la certeza diagnóstica de un instrumento llamado Respiratory Triage Score para diagnóstico de infección por SARS-CoV-2, utilizando como gol estándar la prueba PCR. En un estudio de prueba diagnóstica vamos a tener diferentes elementos a un estudio de causa y efecto. Lo primero es que la información de entrada va a corresponder a aquellos criterios de inclusión de los participantes que los hagan tener sospecha diagnóstica del padecimiento que se está evaluando. En este caso, vamos a incluir a adultos con síntomas respiratorios. Estos sujetos van a tener diferente espectro de severidad de la enfermedad, desde quienes tengan un síntoma y datos de una enfermedad por COVID leve, hasta aquellos sujetos que tengan un cuadro más complejo o predominio de síntomas como taquipnea, disnea. Esa es la información de entrada. Posteriormente, tenemos que describir cuál es la prueba innovadora que debe tener alguna ventaja respecto a la llamada gold estándar o a la prueba ya establecida o al estudio de referencia, ya sea que tenga menor costo, que tengamos el resultado más rápido o que sea más fácil de llevar a la práctica clínica. Entonces, en este caso, nuestra prueba innovadora es el Respiratory Triage Score, que incluye la evaluación de diferentes síntomas respiratorios a los cuales se les asigna un puntaje y a partir de ahí se define si tienen o no sospecha para infección por SARS-CoV-2. El mismo participante se le aplica primero su prueba, su triage respiratorio y posteriormente se toma la PCR. Entonces, el mismo participante recibe las dos pruebas y al final la información de salida es sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivos y negativos para diagnóstico de SARS-CoV-2. Entonces, estos son los elementos de una prueba diagnóstica. Les voy a mostrar el instrumento que se utilizó y ahorita veremos un poco los resultados. Entonces, ¿qué es lo que estos autores querían hacer? Bueno, pues a partir de la evaluación inicial del participante, determinar quién tenía datos sugestivos de COVID y tenía que aislarse sin tener que realizarle la PCR. Bueno, esto como aplicación a futuras poblaciones. Entonces, ¿qué se tomaba en cuenta? Bueno, pues el antecedente de haber estado en contacto con alguna persona con diagnóstico confirmado de SARS-CoV-2, o bien que haya viajado en los últimos 14 días o que haya estado en un área de riesgo, o bien ser trabajador de la salud. Si tenía alguna de estas condiciones, se asignaba un puntaje de 3 puntos, o bien algunos de los siguientes datos clínicos. Por cada uno de los síntomas, hay algunos que daban un puntaje de 2, otros que daban un puntaje de 1. Aquí esta escala se utilizó tanto para población pediátrica como para adultos. Entonces, bueno, se evalúan los síntomas que ya conocemos: fiebre o que haya tenido antecedente de fiebre, tos, disnea, náusea, vómito, diarrea, falla cardíaca o alguna comorbilidad. Si el participante tenía un puntaje mayor a 4, asumíamos que tenía sospecha diagnóstica de COVID. Entonces, esto se contrastaba contra el gol estándar, que era el resultado de la PCR. Y bueno, cuando hacemos un estudio de prueba diagnóstica, estos son los resultados que obtenemos. Tenemos los valores de sensibilidad, especificidad y valores predictivos. Aquí los autores mostraron 2 puntos de corte, a un puntaje de 4 y con un puntaje de 5. Y bueno, pues al final ellos decidieron quedarse con un puntaje de 4, que era el que tenía mayor desempeño diagnóstico.
No me voy a detener a explicar qué sensibilidad, especificidad o valores predictivos porque lo vamos a ver más adelante. Entonces, el objetivo es que en este momento ustedes identifiquen cuando un estudio se trata de prueba diagnóstica o bien de causalidad. Ahora vamos a responder esta pregunta. Corresponde a un estudio de causalidad. Lo que vamos a determinar es si existe asociación entre el nivel de ingesta de proteínas y la disminución en la tasa de filtrado glomerular. ¿Cuál es la hipótesis? Que a mayor ingesta de proteínas, menor es la tasa de filtrado glomerular. Para responder esta pregunta, tenemos 4 opciones de diseño de acuerdo al enfoque metodológico. Vamos a ir desglosando cada una de ellas. Y vean cómo el diseño arquitectónico va a ser el mismo. Va a ser la misma condición basal, la misma maniobra y el desenlace que evaluará la función renal. Entonces, aquí el estado basal corresponde a pacientes, a participantes adultos sin daño renal previo, con tasa de filtrado mayor a 60 mililitros, sin comorbilidades, sin diabetes, hipertensión o síndrome metabólico. La maniobra corresponde al nivel de ingesta de proteínas, que ustedes pueden categorizar, por ejemplo, de acuerdo a las recomendaciones de la OMS, si exceden o no las recomendaciones de la OMS. O pueden tener 3 niveles de ingesta de proteínas, medio, alto o bajo. Y finalmente, el desenlace, que será la tasa de filtrado glomerular. Entonces, este primer diseño que les muestro corresponde a un ensayo clínico. ¿Cómo lo podríamos llevar a cabo? Bueno, pues, en esta población aparentemente sana, sin daño renal previo, los vamos a someter a una intervención. La intervención sería experimental y asignada por el investigador. ¿Cómo vamos a hacer la asignación de esta maniobra? Bueno, pues va a haber un proceso de aleatorización. Todos los participantes tendrán la misma probabilidad de pertenecer a cualquiera de los 2 grupos. Y esto lo que va a hacer es que el investigador no se vea tentado a dejar en un grupo aquellos sujetos que tengan mejor pronóstico. Entonces, al haber aleatorización, los sujetos quedan distribuidos de la misma manera, tienen la misma edad, el mismo sexo, el mismo porcentaje de comorbilidades. Se va a asignar la maniobra a un grupo de participantes, se les va a asignar una ingesta de proteínas a 0.8 gramos kilo por día y al otro grupo un nivel mayor de ingesta de proteínas. El desenlace a evaluar será la tasa de filtrado glomerular. Aquí ustedes podrían determinar cuál es el tiempo, de qué dependerá de la fisiopatología de la enfermedad, del fenómeno que ustedes estén analizando y, bueno, de la historia natural de la enfermedad. Entonces, aquí podríamos considerar que se va a hacer una evaluación de los participantes al finalizar a lo mejor 3 meses después de la maniobra. Por supuesto que habrá otros factores que van a impactar en la tasa de filtrado glomerular, aparte de las maniobras, como la cantidad de calorías, el apego a la dieta, si hicieron o no actividad física, la cantidad de sodio. Todo esto tiene que ser contemplado para de verdad evaluar el efecto real de la maniobra o de la ingesta de proteínas. Entonces, este es el primer diseño. ¿Qué van a requerir? Bueno, pues tendrán que contemplar los recursos, cómo van a hacer la verificación de cada uno de los laboratorios, cómo van a analizar el apego al tratamiento, y es un ensayo clínico de 3 meses, pero requerirá tiempo, esfuerzo, trabajo en equipo y recursos económicos. Entonces, aquí ustedes, si tienen esas características, bueno, pues podrán hacer un ensayo clínico. Un ensayo clínico se va haciendo en tiempo real. Nosotros el investigador determina cuáles son las variables que va a medir, las puede controlar, puede evitar que los participantes se pierdan en el seguimiento. Entonces, es por eso que se considera que un ensayo clínico bien realizado es el que ofrece mayor calidad, porque se va haciendo en tiempo real y se tiene mayor calidad y control respecto a las mediciones. Ahora, veamos el siguiente diseño.
podemos responder esta misma pregunta, pero ahora con un estudio de cohorte. Si ven ustedes, es el mismo diseño arquitectónico. Es población sana, sin daño renal previo, sin comorbilidades agregadas. Se va a evaluar como maniobra el nivel de ingesta de proteínas y se va a determinar la tasa de filtrado glomerular. Aquí ustedes pueden determinar si van a hacer un estudio de cohorte, si va a ser prospectivo o retrospectivo. Aquí la característica es que la maniobra es observacional, es decir, va a ser autoadministrada por el sujeto. El sujeto va a decidir, de acuerdo a sus características, estilo de vida, en qué grupo se va a agregar. Y ustedes solo van a observar el fenómeno sin hacer ninguna intervención. Entonces, bueno, ustedes eligen a la población que cumple con sus criterios de inclusión, vigilan a lo largo del tiempo cómo está el nivel de consumo de proteínas y determinan la medición del desenlace. ¿De qué va a determinar? ¿De qué va a depender el tiempo de seguimiento? Aquí yo les puse un ejemplo de 10 años de seguimiento, de las características de la población, de la historia natural de la enfermedad y de en cuánto tiempo ustedes esperan que la ingesta elevada de proteínas pues llegue a deteriorar o a cambiar la tasa de filtrado glomerular. Otro ejemplo podría ser, esto es una cohorte prospectiva, pero también podría ser un estudio retrospectivo, donde la información ya se tiene, a lo mejor ustedes van a poder tomar, ya se presentó el desenlace, ya está la exposición a la maniobra, entonces lo que van a hacer es irse en el expediente y situarse hace 10 años. ¿Cómo estaban? ¿Qué sujetos hace 10 años cumplían con las características o sus criterios de inclusión? Evalúan si se tiene disponible pues, toda la información respecto a la maniobra y evalúan a 10 años quién desarrolló o no el desenlace o cuánto tenían de tasa de filtrado glomerular. Pero este diseño tomado de forma retrospectiva en los expedientes, pues no estaría tan sencillo. No tendríamos toda la información para analizar la ingesta de proteínas. Necesitaríamos garantizar que se midió de la misma manera, con el mismo instrumento. Entonces, esa es la dificultad cuando hacemos un estudio retrospectivo, que la información se registró para un fin clínico, para cualquier otro fin, que no era el de su proyecto de investigación. Entonces, esto puede hacer que su estudio pueda tener más sesgos, un sesgo de ejecución en cuanto a la calidad de la información, que haya datos perdidos, o bien que no se hayan registrado las maniobras periféricas que a ustedes les interesa, como cuáles, como la ingesta calórica, el consumo de sodio, la variación en el peso. Entonces, esa sería la dificultad. Y por eso les comento, bueno, suponiendo que exista la información en el expediente de la maniobra, porque es probable que esta maniobra en específico pues no esté registrada. Si fuera así, bueno, pues no podrían ustedes evaluarla a través de una cohorte retrospectiva. El siguiente de los diseños corresponde a un estudio de casos y controles. En el estudio de casos y controles, nosotros tenemos dos grupos. El grupo de casos es el sujeto o el grupo de sujetos que tiene el desenlace. En este caso, aquí consideramos como casos aquellos sujetos que tenían enfermedad renal crónica. Los vamos a comparar con sujetos que tienen las mismas características. Podrían ser familiares o podrían ser amigos de estos sujetos que tienen enfermedad renal crónica, pero que ellos no la desarrollaron. Entonces, yo voy a comparar de estos 300 sujetos, bueno, pues mitad y mitad mitad son casos, mitad son controles, en una relación de 1 a 1. ¿Y qué voy a hacer? Voy a reconstruir la historia de la exposición de manera artificial y voy a evaluar si es un factor de riesgo la ingesta de proteínas para el desarrollo de enfermedad renal crónica. Lo que yo voy a observar es que los sujetos, los casos, van a tener una mayor exposición a ingesta elevada de proteínas versus aquellos que no tienen enfermedad renal crónica, donde la exposición a la ingesta elevada de proteínas es menor, 10% contra 40%. Aquí podemos observar si esto es un factor de riesgo, que la ingesta de proteínas es más elevada en el grupo de los sujetos que desarrollaron enfermedad
renal crónica. Entonces, en estos estudios yo no puedo evaluar incidencia o prevalencia, porque el investigador está determinando cuántos casos y cuántos controles. La relación puede ir de 1 a 1, o bien si el desenlace es muy poco frecuente, puede ir en una relación hasta de 4 a 1. Un caso por 4 controles. ¿Ok? Y el último de los diseños, de acuerdo al enfoque metodológico, es un estudio transversal. ¿Qué sucede con los estudios transversales? Lo que sucede con los estudios transversales es que yo hago una sola medición. No hay seguimiento en el tiempo. En los estudios transversales, yo solo puedo conocer la prevalencia, que es el total de sujetos con una condición en determinado momento, a diferencia de los estudios de cohorte o ensayos clínicos, donde el seguimiento es a través del tiempo. Al inicio del estudio están libres del desenlace y yo evalúo a lo largo del tiempo cuántos presentan la condición y entonces puedo evaluar incidencia. En estos estudios transversales, no, porque es una medición en el tiempo. ¿Cómo llevaríamos a cabo este estudio si decidimos responderlo con un diseño transversal? Ustedes pueden elegir los pacientes o la población adulta que está en una sala de espera, en algún centro de trabajo. En ese momento solicitan laboratorios para medir la tasa de filtrado glomerular y aplican algún instrumento de frecuencia de consumo de alimentos y entonces calculan cuánto en este momento comen de proteínas y cómo está su tasa de filtrado glomerular. Pero no sabemos qué fue primero. No sabemos si primero tuvieron la ingesta de proteínas y luego desarrollaron la disminución en la tasa de filtrado glomerular, o a partir de que se les hizo un diagnóstico o tuvieron ya disminución en la tasa, modificaron la ingesta de proteínas. Entonces, aquí no se puede romper esta ambigüedad temporal. No sabemos qué fue primero, si la maniobra o el desenlace, no sabemos si qué fue primero, el huevo o la gallina. Todos se están midiendo en el mismo tiempo. Cada diseño va a tener ventajas, desventajas que iremos desglosando en las próximas clases. Ustedes tendrán que elegir el mejor diseño de acuerdo a las características del proyecto, al tiempo que pase entre la exposición a la maniobra y la presencia del desenlace, los recursos económicos, su tamaño de muestra, o bien el tiempo. Tienen que considerar el tiempo. Si ustedes pretenden entrar a la maestría y terminar su proyecto en 2 años, bueno, pues no van a poder hacer a lo mejor una cohorte prospectiva, tendrán que pensar en una cohorte retrospectiva o en un estudio transversal. Entonces, depende de la calidad de información, de los sesgos, de la factibilidad y, por supuesto, de las consideraciones éticas. No todo estudio va a poder ser resuelto por un ensayo clínico. Bueno, espero que este video les sea de utilidad y sobre todo para que ustedes puedan entender que el diseño arquitectónico no está peleado con el enfoque metodológico, sino que son complementarios. Una misma pregunta con un mismo diseño arquitectónico puede ser resuelta a partir de distintos enfoques metodológicos. Y bueno, espero que el estudio de prueba diagnóstica les sea de utilidad para que ustedes puedan identificar cuando un estudio corresponde a una prueba diagnóstica o cuando corresponde a una pregunta de causa-efecto. Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana para revisar diseño arquitectónico. Vayan trabajando en sus preguntas de investigación, en sus diseños arquitectónicos y con gusto lo desglosaremos el jueves. Hasta luego.